34. Ahora bien, Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, solía ir a visitar a las muchachas del lugar. Un día la vio Siquem, que era hijo de Hamor, el hebeo, uno de los jefes del lugar. Entonces se la llevó, se acostó con ella y la violó. Y él quedó cautivado por Dina, la hija de Jacob. Se enamoró de la joven y trató de conquistarla. Al final, Siquem le dijo a Hamor, su padre: consígueme a esta joven para que sea mi esposa. Cuando Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, sus hijos estaban en el campo con el ganado, así que Jacob decidió no decir nada hasta que ellos regresaran. Más tarde el padre de Siquem, Hamor, fue a hablar con Jacob, pero los hijos de Jacob se enteraron y regresaron enseguida del campo. Estaban ofendidos y muy enojados porque Siquem había deshonrado a Israel al acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo: mi hijo Siquem desea a su hija, por favor dénsela por esposa. Unamos nuestras familias con alianzas matrimoniales. Dennos a sus hijas y tomen a nuestras hijas para ustedes. Pueden vivir con nosotros y tendrán toda nuestra tierra a su disposición. Quédense, hagan negocios aquí y establezcanse en esta tierra. Entonces Siquem les dijo al padre y a los hermanos de ella: con tal de tener su aprobación, les daré lo que me pidan. Pueden pedirme una dote altísima por la novia y un generoso regalo. Estoy dispuesto a darles cualquier cosa, pero por favor denme a la joven por esposa. Pero los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquem y a su padre Hamor, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Así que ellos respondieron: no podemos hacer algo así. No podemos darle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque es una deshonra para nosotros. Solo podríamos hacerlo con una condición: que ustedes sean como nosotros y circunciden a todos sus varones. Después les daremos a nuestras hijas y tomaremos a sus hijas para nosotros. Viviremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. A Hamor y a su hijo Siquem les pareció bien lo que pedían, y el joven se apresuró a hacer lo que pedían, porque de veras le gustaba a la hija de Jacob. Además, él era el más respetable de toda la casa de su padre. Así que Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y les dijeron a los hombres de su ciudad: estos hombres quieren seguir viviendo en paz con nosotros. Dejemos que se queden en nuestra tierra y que hagan negocios aquí. A fin de cuentas, hay suficiente tierra para ellos. Nosotros podemos casarnos con sus hijas y darles nuestras hijas a ellos. Solo han puesto una condición: que todos nuestros varones se circunciden, tal como ellos están circuncidados. Solamente así aceptarán quedarse a vivir con nosotros para formar un solo pueblo. ¿No creen que entonces todos sus bienes, sus riquezas y sus animales serán nuestros? Pues hagamos lo que nos piden para que se queden a vivir con nosotros. Entonces todos los que salían por la puerta de la ciudad le hicieron caso a Hamor y a su hijo Siquem, y todos los varones, todos los que salían por la puerta de la ciudad, se circuncidaron. Pero al tercer día, cuando los hombres todavía estaban adoloridos, Simeón y Leví, dos hijos de Jacob que eran hermanos de Dina, tomaron una espada cada uno y fueron a la ciudad, y allí, sin que nadie se lo esperara, mataron a todos los varones. Mataron a espada a Hamor y a su hijo Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Los demás hijos de Jacob llegaron, vieron a los hombres muertos y saquearon la ciudad por haber deshonrado a su hermana. Se llevaron sus rebaños, su ganado vacuno, sus burros y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se apoderaron de sus bienes. Se llevaron cautivos a sus niñitos y a sus mujeres y saquearon sus casas. Al enterarse, Jacob les dijo a Simeón y a Leví: me han causado un gran problema.
Por su culpa me aborrecerán los habitantes del país, los cananeos y los pericitas. Nosotros somos pocos, seguro que ellos se unirán para atacarme y acabarán conmigo y con toda mi casa. Pero ellos contestaron, ¿acaso íbamos a dejar que trataran a nuestra hermana como a una prostituta? Continuemos con el 35. Después Dios le dijo a Jacob, ponte en camino, sube a Betel y quédate allí. Y tienes que hacerle allí un altar al Dios verdadero, quien se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de los dioses extranjeros que tengan, límpiense y cámbiense de ropa, pongámonos en camino y subamos a Betel. Allí le haré un altar al Dios verdadero, quien contestó mis súplicas en el día de mi angustia y quien ha estado conmigo donde quiera que he ido. Así que ellos le dieron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían y los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró, todo debajo del árbol grande que estaba cerca de Siquem. Cuando reanudaron su viaje, el terror de Dios se apoderó de las ciudades de los alrededores, de modo que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Tiempo después, Jacob llegó con toda su gente a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán. Allí construyó un altar y llamó al lugar El Betel, porque cuando estaba huyendo de su hermano, allí se le había dado a conocer el Dios verdadero. Más tarde murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue enterrada debajo de un roble, al pie de la colina que estaba donde estaba Betel. Por eso él llamó Alon Bakut a este árbol. Mientras Jacob seguía su viaje desde Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Entonces Dios le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así que empezó a llamarlo Israel. Dios también le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate. Llegarás a ser padre de naciones, de un gran grupo de naciones, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y también se la daré a tus descendientes. Entonces Dios dejó a Jacob y subió del lugar en el que había hablado con él. Y Jacob levantó una columna de piedra, en el lugar donde Dios había hablado con él. Derramó una ofrenda líquida sobre ella y le echó aceite encima. Jacob siguió llamando Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel. Ahora bien, estando todavía lejos de Efrat, Raquel empezó a dar a luz y el parto se le complicó. Y cuando más difícil se le estaba haciendo dar a luz, la partera le dijo, no tengas miedo, porque también tendrás este niño. Pero Raquel se estaba muriendo, y justo antes de que la vida se le escapara, lo llamó Ben-Oni. Sin embargo, su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada en el camino a Efrat, es decir, Belén. Jacob levantó una columna sobre la tumba de ella. Esta es la columna de la tumba de Raquel hasta el día de hoy. Después Israel se fue de allí y colocó su tienda más allá de la torre de Eder. Mientras Israel vivía en aquella tierra, un día Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Al final Jacob tuvo 12 hijos. Con Lea tuvo a su primogénito, Rubén, y también a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Bilhá, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Silpá, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Estos son los hijos de Jacob, que él tuvo en Padán Aram. Tiempo después, Jacob llegó a donde estaba su padre Isaac. Llegó a Mamre, en el área de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde Abraham
y también Isaac habían vivido como extranjeros. Isaac vivió 180 años, entonces dio su último suspiro y murió, y fue reunido con su pueblo, satisfecho tras una larga vida. Sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Pasa el tiempo y más circunstancias se dan. Un problema tan fuerte como lo es una violación realmente no tiene una solución de ninguna forma, ni hay un tipo de justicia que pueda hacerse y que valga la pena. Pero en este caso, la acción que tienen los hijos de Israel es demasiado dura. No hay a quien defender en este caso, porque ellos se engañan, sabían que luego de la circuncisión pues el hombre tarda en reponerse como para un combate, y estos hombres que aceptaron la circuncisión pues tenían planes de conquistar a Israel y a su gente. O sea, es decir, que tampoco ellos, bajo una circunstancia en la que estaban pidiendo comprensión y aceptando un convenio, se comportaron todavía de la forma más decente. Ellos convencen a su gente y pues se debilitan. Israel, al tener una visión más completa por toda su gente, incluyendo sus hijos, pues sabía que se ganaría enemigos porque tenía poco en ese lugar, entonces se vería que era gente de problemas, que causaron un gran problema, muchísimas muertes, saquearon, se quedaron con niños, se quedaron con mujeres, y él sabe lo que pasó, sabe lo que estaban haciendo y que eso no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace Israel? Pues lo que siempre ha hecho, consultar al Dios Todopoderoso, al Dios de sus antepasados, y sabe que se tiene que mover de ahí. Desde historias atrás vemos que por un hombre, pues Dios ha ayudado a pueblos, a comunidades de gente, y en este caso, como Israel es el afectado con el caso de su hija, y él no ejerció pues una voluntad, incluso estaba esperando a que sus hijos volvieran, pues es asistido para que los pueblos vecinos sientan terror y nadie los ataque en su camino, en su retirada del lugar. El coraje es notorio. Este tipo de contestaciones en una persona pues muestra una posición de recelo, porque sienten que han sido afectados en honor, y obviamente lo fueron, pero hay que entender que el tipo de violencia utilizada para ejercer justicia pues trae más dolor. Sé que hay muchas posturas sobre esto y siempre se dice que se tiene que aplicar justicia, pero pienso yo que hubiera existido una forma, pero se actuó antes, se actuó pues bajo un impulso, bajo un engaño, y no sabemos qué fue lo que pudo haber sido, pero estoy seguro de que siempre hay, en un caso, por muy difícil que sea, una mejor respuesta que la violencia. Luego, cuando se van del lugar y comienzan a esparcirse, pues vemos otro tipo de circunstancias, las mezclas, el conocer gente, el hacerse amigos o forjar relaciones de cualquier tipo, pues trae una combinación de comportamientos y se va formando una sociedad. Pero en el caso de Rubén, el primogénito de Israel, me imagino que
se dejó guiar por el instinto, por el deseo, y se acuesta con una concubina de Israel. Ahí dice que él se enteró, pero no muestra una respuesta, no dice qué fue lo que hizo después. Para ser honesto lo menciono porque creo que pase a las experiencias que Israel vivió, él sabe que hay un camino y que ese camino se le estaba prometiendo, pero cuando somos jóvenes y cuando nos faltan experiencias por vivir, pues cometemos este tipo de actos y no vemos la dimensión de lo que estamos haciendo. En este caso, Rubén, pues no dejó una buena historia, su nombre hasta el día de hoy está siendo recordado por lo que hizo y pudo haber hecho algo mejor. Por último de estos capítulos, hay que resaltar a los hijos de Israel, a 12 varones que se menciona. Tuvo 12 hijos y es lo que se conocerá como las 12 tribus de Israel. Y Raquel fue la primera mujer que murió en un parto. En la Biblia se narra la historia que se complicó, pero ese hijo estaba destinado a nacer con otro nombre de su parte, pero Israel lo llama Benjamín, y de ahí vienen los benjaminitas. Es una historia que iremos armando y que se necesita recordar. No a detalle, pero saber que Jacob es el nieto de Abraham, hijo de Isaac, fue quien se quedó con la primogenitura, no Esaú, y en una lucha con un hombre, no se supo cuál era el nombre de ese hombre, pero a Jacob se le cambió el nombre y desde entonces se llama Israel. Y para terminar, Israel tuvo 12 hijos varones. Shalom.